Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Castillo y soy del Observatorio de Políticas Económicas y Sociales. Y en unos pocos minutos quisiera resumirles la investigación y propuestas que hemos desarrollado respecto del inicio de clases de las escuelas públicas en el régimen Costa. El COVID-19 ha detonado la mayor crisis humanitaria y económica de nuestra historia. Ahora que aparentemente lo peor ya pasó, el debate se ha centrado en las políticas económicas del gobierno y en las regulaciones sobre cómo y cuándo se debería permitir un funcionamiento más normal de la sociedad. Esto ha hecho que el tema de la vuelta a clases en el régimen Costa pase a un segundo plano. Este lunes 1 de junio inician oficialmente las clases y de nuestra investigación con padres de familia y profesores y de las intervenciones de la ministra no queda para nada claro cómo exactamente van a hacer con los cientos de miles de estudiantes que no cuentan con los recursos para recibir clases de forma virtual. Más aún cuando no tienen espacios mínimamente adecuados en sus hogares ni adultos que estén capacitados para apoyarlos como se debe. Aquí vemos cómo en las familias del quintil más pobre, 4 de cada 5 padres no ha terminado ni siquiera el colegio, e igual número trabaja en el sector informal. Por cierto, cuidado, nos olvidamos de que las familias de estos segmentos han visto empeorada su de por sí complicada situación económica. El aprendizaje en casa demanda una inversión de tiempo enorme, incluso para padres que tenemos muchos mejores recursos de formación. Dedicarle tiempo a esto puede mermar aún más la capacidad de generación de ingresos de familias que la están pasando mal. Pero el resultado que más debería preocuparnos y el que debería guiar la formulación de políticas educativas durante la pandemia es el que vemos en este gráfico. Aquí queda claro que antes de esta situación ya era difícil darle una preparación adecuada a los estudiantes que pertenecen al 10% más pobre de nuestro país. ¿Qué tan difícil? En pruebas educativas internacionales estandarizadas, estos obtienen cerca de 100 puntos menos que el decil más rico. Esto es equivalente a cerca de 3 años de escolaridad menos. Con todos los desafíos que plantean las circunstancias actuales, esta brecha seguramente se va a incrementar. ¿Qué hacer entonces para mitigar este casi ineludible incremento de la brecha educativa, velando al mismo tiempo por no exacerbar el número de contagiados? Nuestro diagnóstico nos señala claramente que, dadas sus restricciones, el nivel de aprendizaje que estos niños pueden alcanzar desde sus casas es puramente simbólico. Por lo tanto, hay que buscar una forma de que, bajo algún esquema, aunque sea parcial, la mayor parte de ellos vuelvan a clases de forma presencial. Pero cuidado, no estamos proponiendo un retorno masivo e inmediato a las escuelas, sino obviamente cuando las condiciones epidemiológicas de una localidad en particular lo permitan. Como bien lo ha anticipado la ministra, la idea sería implementar un esquema de asistencia a clases escalonado, donde algunos vayan ciertos días y otro grupo vaya en otros días. Lo que sí nos ha considerado es que algunos de estos niños van a tener que quedarse en casa quizás por todo el año lectivo. Por ejemplo, los que vivan más lejos de la escuela y al tener que desplazarse por un buen tramo generen más riesgos de contagio, o los que vivan con los abuelos o personas en el grupo de alto riesgo. Para ello se debería viabilizar el acceso online a las clases. Nuestros cálculos nos indican que hay cerca de 800.000 niños sin acceso a PCs, laptops o tablets y unos 500.000 sin acceso a internet. Si 1 de cada 3 de ellos debe recibir clases de forma exclusivamente virtual, estimamos que se necesitarían unos $50 millones anuales para financiarles una máquina y acceso a internet. Evidentemente, este plan escalonado requiere previamente un plan de seguridad biológica en las escuelas. Mascarillas, alcohol, trajes especiales para los docentes. Hay que proteger a los maestros. Ellos van a ser también ahora parte de la primera línea. No está de más considerar revertir la reducción de salarios y de hecho buscar una forma de bono para los que trabajen en zonas de mayor riesgo de contagio. Estamos conscientes de que esto no es barato. Todos estos planes podrían llegar a costar fácilmente más de 100 millones adicionales al presupuesto. La conclusión obvia es que se necesitan más recursos. En un momento de restricciones fiscales severas parece ingenuo proponerlo, pero estamos convencidos de que no es imposible recolectar ese dinero con acuerdos público-privados y los satanizados fideicomisos, que en casos como este podrían ser de mucha utilidad. Pero ¿cómo saber si vale la pena recaudar todo ese dinero e invertir en ideas como las aquí planteadas? Estas ideas tienen un montón de detalles operativos y variantes que sin probarlas en terreno es muy difícil saber cómo engranarlas de forma óptima. Entonces, la propuesta central es: empecemos clases ahora en junio de forma exclusivamente no presencial, pero después de unos meses iniciemos el esquema escalonado, de tal manera que podamos aprender qué cosas en esta nueva normalidad tienen el mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes y qué cosas son un desperdicio de esfuerzo y recursos.
¿Cómo hacemos eso? Las ciencias sociales en los últimos años han progresado exponencialmente en cuanto a metodologías que nos permiten aprender rápidamente y con bajos riesgos. De hecho, el último Nobel en Economía es para los principales propulsores de esos métodos. Pero por si algunos piensan que eso es muy sofisticado e incluso lento, tenemos también metodologías mucho más rápidas como las que se pueden englobar en lo que se conoce como diseño centrado en el ser humano, y de lo cual recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo instaló en nuestro país un laboratorio dedicado fundamentalmente a ese tipo de cosas. Finalmente, tengamos claro que este virus vino para quedarse, que no hay claridad respecto a cuándo ni cómo se podrá alcanzar la famosa inmunidad de rebaño, y que no va a haber una vacuna quizás hasta 2023. Por esta razón es más que necesario empezar a estudiar científicamente también el tema educativo. Necesitamos una planificación no de un año, sino de 3 o más. Y para eso se requiere conformar un equipo de trabajo diverso, que no dependa únicamente del gobierno central ni las autoridades de turno. Todos podemos contribuir, pero especialmente la clase política y empresarial. No pueden mirar a los costados. Recuerden que son 2 millones de niños que pueden ver afectado permanentemente su aprendizaje, y así sus futuras capacidades para producir y desarrollarse, lo cual no solo los afecta a ellos como personas, sino a toda la sociedad.